En una fría noche de invierno en Madrid. El pequeño Javier, de apenas 10 años, fue arrastrado por su padre hasta la puerta de la casa familiar. Con una maleta improvisada en la mano y lágrimas que no cesaban de rodar por sus mejillas. «No quiero un hijo como tú en mi hogar», gritó el hombre, mientras la madre observaba desde el umbral, con los brazos cruzados y una expresión de decepción que cortaba como un cuchillo. Javier, confundido y aterrorizado, se encontró de repente en la calle, solo con el eco de la puerta cerrándose a sus espaldas. Sin entender por qué su inocente confesión de gustarle un compañero de clase había desatado tal furia. Aquella noche marcó el inicio de una odisea que Javier jamás imaginó. Vagó por las calles empedradas del barrio de Malasaña, donde el bullicio diurno daba paso a un silencio opresivo bajo las farolas parpadeantes. El frío calaba hasta los huesos. Pero el dolor en su pecho era peor, el rechazo de sus padres. Pilar y Antonio, dueños de una pequeña panadería en el centro de la ciudad, que siempre habían priorizado la imagen familiar por encima de todo. Javier recordaba las misas dominicales en la iglesia de San Antonio de la Florida, donde su madre le susurraba sobre el pecado y la moral, y su padre le enseñaba a ser un hombre de verdad. Pero ahora, todo eso se había derrumbado por una simple verdad que él ni siquiera comprendía del todo. Al amanecer, exhausto y helado, Javier llegó a la puerta de María, la niñera que lo había cuidado desde bebé. María, una mujer viuda de 50 años, vivía en un modesto apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural donde los inmigrantes y los artistas convivían en un tapiz de colores y sonidos. Al verlo, María no dudó, abrió la puerta, lo envolvió en una manta y lo llevó adentro. «¿Mi niño? ¿Qué te han hecho?», murmuró mientras preparaba un chocolate caliente. Javier, entre sollozos, le contó todo. María, con su corazón generoso forjado en una vida de pérdidas, había perdido a su esposo en un accidente laboral y a su único hijo en la infancia. Decidió que no lo dejaría solo. «Aquí estarás seguro», le dijo, sabiendo que esto significaba desafiar a la familia que la había empleado por años. Pero para ella, Javier era más que un trabajo, era como un hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. María contactó a servicios sociales. Pero en la España de principios de los 2000, las protecciones para niños en situaciones como esta eran limitadas. Especialmente cuando se trataba de orientación sexual. Los padres de Javier se negaron a retractarse, alegando que era por su bien, para que aprendiera a ser normal. María, con sus ahorros escasos, luchó por la custodia temporal, enfrentando burocracia y prejuicios. En las oficinas, oía comentarios como «un niño así necesita disciplina, no clemencia». Pero su determinación prevaleció, obtuvo la guarda provisional. Y Javier comenzó una nueva vida con ella. Javier creció en ese apartamento, asistiendo a una escuela pública donde los compañeros lo miraban con curiosidad o lástima. Aprendió a ocultar su verdadera identidad, temiendo más rechazos. María lo animaba: «Sé quién eres. Y eso es lo que te hace especial». Pero el trauma lo marcaba, noches de insomnio donde revivía la escena de la expulsión, preguntándose si valía la pena ser el mismo si el precio era el abandono. En la adolescencia, Javier exploró su identidad en secreto, leyendo libros prestados sobre diversidad en la biblioteca municipal. Pero el miedo a la sociedad conservadora de Madrid lo mantenía en las sombras. A los 18, Javier ingresó a la Universidad Complutense,
Estudiando psicología. Impulsado por su deseo de entender el dolor humano. Allí conoció a Alejandro. Un estudiante de Derecho de 22 años. Originario de Barcelona. Con una familia progresista que lo apoyaba abiertamente. Alejandro era carismático. Con una risa contagiosa y una pasión por la justicia social. Su primer encuentro fue en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol. Donde Javier, aún tímido, portaba una bandera arcoíris por primera vez. Alejandro se acercó: no tienes que esconderte aquí. Sus conversaciones se convirtieron en citas discretas en cafés ocultos, donde Javier compartía fragmentos de su pasado. Y Alejandro lo escuchaba sin juzgar. Pero el romance naciente trajo nuevos conflictos. Javier luchaba con la culpa: ¿merecía amar si su propia familia lo había repudiado? María, al enterarse, lo alentó: el amor no es un pecado. Hijo. Sin embargo, cuando Alejandro propuso hacer pública su relación, Javier vaciló. Mis padres. La sociedad. ¿Y si me pierden de nuevo? Alejandro, paciente pero firme, respondió: no puedes vivir en el miedo eterno. Esta tensión interna crecía. Mientras Javier equilibraba sus estudios y un trabajo parcial en una librería, donde oía clientes debatir sobre el matrimonio igualitario, recientemente aprobado en 2005, pero aún controvertido en círculos conservadores. Un día, Javier recibió una carta de su madre. Queremos verte, decía. Sin disculpas. Solo una invitación a la panadería. El corazón le latió con fuerza: ¿era una oportunidad de reconciliación o una trampa? María lo advirtió: ve con cuidado. Pero ve si sientes que es lo correcto. Javier decidió ir. Solo. Enfrentando el pasado. Al entrar, vio a sus padres envejecidos. Pero su expresión era fría. Has cambiado, dijo Antonio. Javier respondió: no. Siempre fui así. La conversación escaló a acusaciones: ellos culpaban a María por corromperlo. Él les reprochaba el abandono. Salió herido. Pero con una chispa de resolución: no suplicaría su amor. De regreso, Javier confió en Alejandro, quien lo abrazó: construiremos nuestra familia. Pero el encuentro avivó dudas en Javier: ¿podía confiar en el amor sin traicionar su esencia? La tensión aumentaba, preparando el terreno para decisiones que cambiarían todo. Javier y Alejandro profundizaron su relación en los meses siguientes, mudándose juntos a un pequeño piso en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde las banderas arcoíris ondeaban libremente. Alejandro, con su optimismo innato, planeaba un futuro: imagina, casarnos bajo la ley que tanto defendí. Pero Javier, marcado por el rechazo, luchaba con inseguridades. En terapia, que María insistió en que asistiera, exploraba sus traumas: siento que amar es invitar al dolor. El terapeuta lo animaba a confrontar. Pero Javier temía que revelar su orientación en el trabajo o con amigos lo expusiera a más prejuicios. Mientras tanto, María enfrentaba sus propios desafíos. A los 60, su salud flaqueaba: un diagnóstico de artritis la obligaba a reducir horas en su trabajo como limpiadora. Javier la visitaba a menudo, llevándole comidas y medicinas, sintiéndose culpable por no poder hacer más. Tú eres mi prioridad, le decía ella. Pero Javier sabía que su decisión de acogerlo había costado:
sus padres la despidieron sin indemnización. Y ella nunca se quejó. Esta deuda emocional pesaba en Javier, impulsándolo a buscar un mejor empleo. En la universidad, Javier se involucró en un grupo de apoyo LGBT, donde compartía historias. Allí, conoció a Lucas, un activista radical que cuestionaba todo: la sociedad nos obliga a asimilarnos. Pero ¿y si luchamos de verdad? Lucas, con su retórica apasionada, atraía a Javier, quien veía en él un espejo de su ira reprimida. Alejandro notaba la cercanía: es bueno tener amigos, pero no dejes que te cambie. Javier respondía: solo busco respuestas. Pero internamente se debatía: ¿era su relación con Alejandro una concesión a la normalidad que sus padres anhelaban, o un acto genuino de amor? La tensión estalló cuando Alejandro recibió una oferta de trabajo en Sevilla, defendiendo casos de discriminación. Es mi sueño, pero no iré sin ti, dijo Javier, aterrorizado por el cambio. Discutió: Madrid es mi refugio. Con María aquí. Alejandro insistió: no puedes quedarte atado al pasado. La pelea reveló grietas. Javier acusó a Alejandro de no entender su dolor. Alejandro replicó que Javier usaba el trauma como excusa. Esa noche, Javier salió solo, vagando por Gran Vía, donde carteles de orgullo contrastaban con recuerdos de su infancia. Al día siguiente, Javier visitó a sus padres nuevamente, impulsado por un impulso masoquista. Esta vez, Pilar lloró: te extrañamos. Pero debes cambiar. Antonio agregó: la familia es sagrada, no podemos aceptar esto. Javier, con voz temblorosa, defendió: soy gay. Y eso no cambia. Salió enfurecido. Pero la visita lo hizo cuestionar su lealtad a María: ¿la había usado como escudo? De regreso, encontró a Alejandro empacando. Si no vienes, lo entenderé, dijo con tristeza. Javier, en pánico, prometió pensarlo. Pero el dilema lo consumía: elegir el amor o la seguridad. En el grupo, Lucas lo presionó: rompe con lo convencional, únete a la protesta real. Javier participó en una manifestación contra la homofobia en colegios, donde vio a niños como él había sido. Esto lo inspiró. Pero también lo confrontó con su hipocresía: aún no era abierto con todos. María, al enterarse, lo apoyó: haz lo que te haga libre. Pero su salud empeoró: un desmayo la llevó al hospital. Javier, a su lado, juró: no te dejaré sola. Alejandro, visitándola, vio la profundidad del lazo: ella es tu familia verdadera. La crisis culminó cuando los padres de Javier demandaron la custodia retroactiva, alegando que María lo había influenciado mal. En corte, Javier testificó: me salvaron la vida. Pero el proceso revivió traumas, haciendo que dudara de su relación. Alejandro, frustrado, dio un ultimátum: elige, nosotros o el miedo. Javier, herido, lo acusó de egoísmo. La ruptura temporal los dejó devastados, con Javier refugiándose en María, quien le dijo: el amor verdadero requiere sacrificios. Javier, solo, reflexionó sobre sus decisiones. Se unió más a Lucas, participando en acciones directas, como grafitis contra la discriminación.
Pero esto lo alejó de su esencia, ¿era venganza o justicia? Una noche. Tras una protesta violenta, Javier se dio cuenta, estaba repitiendo el ciclo de dolor. Llamó a Alejandro, te necesito. Pero Alejandro, dolido, respondió, necesitas curarte primero. El rechazo lo hundió, cuestionando si valía la pena luchar. María. Desde la cama. Lo consoló, cada elección tiene un precio. Pero elige con el corazón. La tensión escalaba, preparando un clímax inevitable. La demanda de los padres de Javier avanzaba, convirtiéndose en un circo mediático. Periódicos como El País publicaban artículos sobre el niño expulsado que desafía a su familia, polarizando opiniones. Conservadores lo tildaban de rebelde ingrato, mientras progresistas lo veían como símbolo de resiliencia. Javier, abrumado, enfrentaba entrevistas, no busco fama. ¿Solo justicia? María, debilitada pero feroz, testificó, lo crié cuando ellos lo abandonaron. Alejandro, desde Sevilla, llamó, vuelvo, no puedes enfrentar esto solo. Su regreso reavivó la chispa. Pero con reservas, podemos reconstruir. En corte, Antonio admitió, lo hice por amor. Para salvarlo del pecado. Pilar agregó, queremos redimirnos. Javier, testificando, explotó, me dejaron en la calle. ¿Eso es amor? El juez, impresionado, falló a favor de Javier, declarando la demanda infundada. Pero la victoria fue pírrica, sus padres, humillados, cortaron todo contacto. Javier sintió un vacío, ganar significa perderlos para siempre. María lo abrazó, tienes una familia aquí. Con Alejandro de vuelta, intentaron reconciliarse. Paseos por el Retiro, donde hablaban de futuros, casémonos, propuso Alejandro. Javier aceptó. Pero dudas persistían. En el grupo, Lucas lo confrontó, te estás vendiendo al sistema. Javier defendió, el amor no es traición. Pero Lucas reveló un secreto, había filtrado detalles a la prensa para avivar la causa. Javier. ¿Traicionado? Cortó lazos, usaste mi dolor. Esta revelación lo hizo valorar a Alejandro más. Pero también cuestionar sus alianzas. María empeoró, un infarto la hospitalizó. Javier. A su cabecera. Confesó, eres mi madre verdadera. Ella. Débil. Respondió, vive por ti. No por mí. Alejandro apoyaba. Pero la presión lo agotaba. Una noche. Discutieron, Javier acusó a Alejandro de no entender la gravedad. Alejandro replicó, uso tu trauma como barrera. Javier. En ira. Dijo, tal vez no estemos listos. Alejandro se fue, dejando a Javier solo con sus demonios. Desesperado, Javier buscó consejo en un sacerdote progresista en la Almudena. El amor es divino. Sin importar la forma. Le dijo. Esto lo impulsó a actuar, organizó un evento en la universidad. Voces silenciadas. Donde compartiría su historia. Invitó a Alejandro. ¿Quién asistió? En el podio. Javier habló, fui expulsado por ser yo, pagué con soledad. Pero gané libertad. La audiencia aplaudió.
Pero sus padres aparecieron inesperadamente. Antonio gritó, «¡Mentiras!». El caos estalló, confrontaciones. Con Javier defendiendo, «Acéptenme o váyanse». Pilar. Llorando. Admitió, «Nos equivocamos». Pero Antonio se fue furioso. La reconciliación parcial con Pilar trajo esperanza. Pero también culpa, traicionaba a María. Ella. Recuperándose. Lo alentó, «Perdona si puedes». Alejandro. Impresionado. Regresó, «Estoy orgulloso». Planeaban la boda. Pero un escándalo surgió, Lucas publicó chats privados, acusando a Javier de hipocresía. La backlash en redes fue feroz, falso activista. Javier. Devastado. Consideró huir. Alejandro lo detuvo, «Enfrentémoslo juntos». El clímax llegó en una protesta masiva en Sol, donde Javier habló públicamente, «Mi vida es un testimonio de dolor y esperanza». Sus padres observaban desde lejos, Antonio. Conmovido. Se acercó, «Hijo». Pero el momento se truncó cuando manifestantes radicales causaron disturbios. Javier. Herido en el tumulto. Despertó en el hospital con Alejandro y María a su lado. «Elegí mal», murmuró. Alejandro respondió, «Elegiste vivir». La tensión alcanzaba su pico, forzando decisiones finales. Tras el incidente, Javier se recuperó físicamente. Pero emocionalmente estaba hecho trizas. El disturbio había costado, fracturas y moretones. Pero peor era la duda pública sobre su autenticidad. Alejandro lo cuidaba, «Esto no te define». María. Ya en casa. Agregaba, «Has pagado suficiente, ahora vive». Javier reflexionaba, cada elección, amar. Luchar. Perdonar, había exigido un precio. Decidió confrontar a Lucas, «Tu traición me hirió. Pero me fortaleció». Lucas. Arrepentido. Admitió, «Quería cambio. Pero fui egoísta». Javier perdonó. Pero cortó lazos, priorizando su paz. Con Pilar. Inició un diálogo tentatively. En cafés. Ella compartía remordimientos, «La sociedad nos presionó, temíamos el qué dirán». Javier respondía, «Pero yo pagué el precio». Antonio se resistía. Pero Pilar mediaba, «Dale tiempo». Esta dinámica revelaba matices, no eran monstruos, sino productos de una España en transición, donde la dictadura franquista aún dejaba ecos conservadores. Javier entendía. Pero no excusaba, el daño está hecho. La boda con Alejandro se planeó en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid. María. Como madrina. Caminaba del brazo de Javier, «Estoy orgullosa». Alejandro. Radiante. Juró, «En lo bueno y lo malo». Pero en la víspera. Antonio llamó, «No iré, no puedo». Javier. Dolido. Procedió, «Elegí mi familia». La ceremonia fue emotiva, con amigos y aliados aplaudiendo. Sin embargo, la ausencia paterna pesaba, recordándole el costo de la autenticidad. Posboda. Javier publicó un libro, Expulsado y encontrado, detallando su viaje. Se convirtió en bestseller, inspirando debates sobre parentalidad y derechos LGBT. En entrevistas, enfatizaba, el amor no debería costar la identidad.
Pero el éxito trajo backlash, amenazas de grupos conservadores, forzándolo a mudarse temporalmente. Alejandro, ahora socio en un bufete, lo apoyaba. Juntos somos fuertes. María, viviendo con ellos, agregaba calidez. Un año después, en un evento literario en Barcelona, Javier subió al escenario con María. Esta mujer me salvó, dijo, contando su historia. La audiencia, conmocionada, aplaudió de pie. Sus padres, presentes anónimamente, observaban. Pilar lloró. Antonio, rígido, se fue temprano. Javier concluyó, el rechazo me forjó, pero el amor me sanó. El momento viralizó, generando discusiones nacionales sobre tolerancia. Reflexionando, Javier se daba cuenta, cada traición, de padres, amigos, sociedad, había sido un catalizador para el crecimiento. Pero el precio era alto, años de soledad, salud mental frágil, relaciones tensas. Con Alejandro, construían una vida, adoptando un perro, planeando hijos vía gestación subrogada. María, su ancla, falleció pacíficamente a los 65, dejando un vacío. En su funeral, Javier eulogizó, pagaste el precio por mí, te debo todo. El legado de María impulsó a Javier a fundar una ONG para niños LGBT rechazados, ofreciendo refugio y terapia. Alejandro colaboraba legalmente. Sus padres, finalmente, se acercaron. Antonio admitió, me equivoqué. La reconciliación fue lenta, con conversaciones honestas sobre prejuicios y redención. Javier aceptó, no olvido, pero perdono. Al final, Javier miró atrás, decisiones controvertidas, ocultar, revelar, luchar, habían moldeado su camino. ¿Pero valió la pena? La sociedad evolucionaba, con leyes protegiendo más. Pero el estigma persistía. En una reflexión final, Javier se preguntaba, ¿es correcto que los padres prioricen sus creencias sobre el bienestar de sus hijos? ¿O el amor incondicional siempre debe prevalecer?